Hola a todos y bienvenidos a Código Trading, a este nuevo vídeo de operativa que no te puedes perder, donde vamos a buscar una oportunidad de oro, la aprovecharemos con nuestra operativa de trampa y lo más importante, veremos cómo generar beneficios en tiempo récord y todo ello para elevar nuestro trading al siguiente nivel. Así que vamos a por ello, pero antes te recuerdo que soy Dave. Soy trader y también el fundador de la Academia de Trading, códigotrading.com, donde te dejo todas las formaciones que ves en pantalla, en la pantalla y en la descripción del vídeo. Y también soy el cofundador de Darwin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwins. Y también te dejo pues, el link de las cuentas que gestionamos en pantalla y en la descripción. Por cierto, si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dar un me gusta, que solo es desplazar un poco el ratón y a mí me ayuda muchísimo. Y también aprovecha, pues si todavía no estás suscrito, para suscribirte al canal y darle a la campanita, porque vamos a empezar. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Voy a compartir pantalla en la plataforma que estamos cada lunes de operativa, que es Forex Tester. Si quieres utilizar la misma plataforma, que es la mejor del mercado para trading y simulación, pues lo puedes hacer en el link que te dejo aquí, a un precio inferior al oficial, ¿ves? El Forex Tester 5. O actualizar, y simplemente vas a este link de mi página web y pulsando en más información se te abre pues el link de la web oficial de Forex Tester, es la web forextester.com, pero a un precio inferior porque es especial para códigotrading.com, ¿no? Entonces aquí lo tienes rebajado respecto a lo que sería el precio habitual al que puedes encontrar dicha plataforma. Ahora sale este precio, a lo mejor cuando tú lo estás mirando sale otro precio. Esta es la plataforma, llevamos ya 13 operaciones, el último día fue perdedor, empezamos con 10.000 y estamos en 13.138, pero el último día tuvimos esta caída, 2 operaciones perdedores, fue una semana de pérdidas en la operativa. Y nada, vamos a buscar el siguiente escenario para operar, así que vamos avanzando velas, a ver lo que va dando. Aquí en este escenario ya se está terminando, estamos ya en la parte baja, está ya consumido, ya nos dio 2 pérdidas y vamos a continuar. Mira, aquí es un momento relevante ya que está a punto de superar el último bajo, ¿no? Nos ha cubierto que al final lo que buscábamos operar era este movimiento, ¿no? Vamos al movimiento macro, buscamos que se repita. Si os fijáis ya está en la zona, mira, y ahora ya lo superó al dar una vela más. Por lo tanto, el nuevo escenario ya no es operar a favor de esto, sino que el nuevo escenario, como nos ha roto por debajo, es operar a favor de este movimiento. Buscar que haya un retroceso en esta zona y operarlo. Pues mira, aquí nos lo está dando. Podía seguir cayendo o ya retroceder, en este caso ya ha retrocedido. Y aquí tendríamos la entrada. Vemos que está en la zona del 50, siempre pedimos entre los tercios, en esa zona de ahí para entrar. Y este sería la trampa. La pillada es entre el 5 y el 50, ya sabéis que eso es muy importante, que esté entre estos dos niveles. Y nada a destacar, tiene fuerza al lado derecho, a la izquierda por aquí sí que hay unas pausitas, pero en caso de que no tuvieras fuerza al derecho podríamos anclar aquí, sigue siendo válida, o aquí, y podría ser, bueno, sí, también por los pelos, pero sí, pero nada, como ya tenemos fuerza, podemos irnos tranquilamente aquí, porque siempre le pedimos que uno de los lados no tenga pausas o máximo una pausa. Aquí tiene varias pausas, 2 para ser exactos, aquí pues así. Pero ya os sabéis, si las pausas están todas juntas en una misma compresión, en este caso se operaría igualmente. Pues ya podemos ir a por la entrada. Es una entrada a mercado, entonces para entrar a mercado es pulsar aquí. La P sería entrada pendiente, pero vamos a mercado. Seguimos yendo al 1% por operación, eso puedes elegir el porcentaje que quieras. Y posicionamos el stop y también el take profit en el extremo. En este caso el extremo del recorrido es el mismo que el de la trampa,
pero ya sabéis que nos fijamos en todo este recorrido para buscar el extremo. Si esto retrocediera más, si estuviéramos entrando aquí, también iríamos a este TP. El ratio es bastante bueno, con más o menos puede ser unas 5 veces esta distancia, o sea, por 100 euros de riesgo podemos ganar casi 500 o 400 y algo así. Y nada, vamos a ver cómo evoluciona la entrada. Bueno, nos ha hecho saltar el stop, así que apuntamos y mira, la racha ya es de 3 stops seguidos. Es la peor porque aquí tuvimos 2 y un break-even. Y aquí solo un stop y aquí también un stop. Al final acabará habiendo más pérdidas que ganancias, o sea, aquí no es cuestión de acertar más de la mitad de operaciones, sino que cuando acertamos ganamos pues ratios de 5, de 10, por lo tanto cubrimos muchísimas pérdidas con un solo take profit. Bien, pues ahí podría haber algo, una segunda oportunidad, no, vemos que no la hay, porque esta mecha, que sería en lugar de cambio de color martillo, está superando por un pip el 150 y nosotros pedimos que la pillada esté entre el 105 y el 150. Indispensable para esta operativa de trampas. Así que aquí no podemos entrar y vamos a seguir buscando oportunidades. Aquí menos, todavía está, y esta, si miramos desde este nivel, bueno, vamos punto a punto porque yo lo veo todo, pero a lo mejor si estás empezando no lo ves. Si te fijas, esta trampa, cuando hay este cambio de color, ya está totalmente quemada. Y el martillo no cumple el tercio. Yo lo voy explicando porque si no, doy por supuesto que ya lo veis. Vale, aquí no hay ninguna trampa porque sería una de muy grande sin fuerza. Uy, ahora sí que podría. Vamos a ver si todavía es una zona interesante o ya se nos ha ido mucho. No, mira, todavía estamos en una zona interesante. La trampa conecta justo con el 66, ya sabéis, toda esta zona de los tercios nos interesa, si retrocede un poco más también. Como solo le hemos dado una oportunidad, vamos a darle una segunda. Y nada, ahora pongo el Fibonacci aquí para comprobar que cumple con todo. Uy, pongo otro. Por cierto, el Fibo no estoy usando el que viene por defecto, ¿eh? Tengo los parámetros de esta estrategia, que simplemente yo tengo los niveles del tercio y el otro tercio, el 50 y el 100, y después la pillada entre el 105 y 150. Si quieres la puedes tener exactamente como yo, sin problema. Muy bien, pues esta es la entrada y buscamos esta hasta aquí, o sea, el ratio es muy potente porque ahora ha retrocedido más y por lo tanto tenemos un recorrido mayor. Desde aquí hasta aquí tenemos un muy buen ratio con una distancia muy cortita de stop. Pues imaginaros, aquí podemos arriesgando 100 ganar 70, 80, o sea 700, 800, perdón, 7, 8 veces más de lo que del potencial riesgo de pérdida. Muy bien, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Aquí retrocedió un pelín y después se fue a favor y vamos a ir viendo cómo evoluciona. Vale, por esta zona de aquí, que ya es medio camino entre la entrada y el take profit, podemos sacar el riesgo. Si lo queréis hacer rígido, pues es cuestión de tener el Fibonacci colocado aquí. Y cuando estamos a medio camino por cuerpo, que todavía no lo está, ahora sí, pues aquí bajamos el stop loss de tal manera que ahora está por debajo del punto de entrada. A partir de este instante lo único que puede pasar es que o nos quedemos como si no hubiéramos entrado con un pelín de ganancia pero nada para cubrir solo la comisión, o que nos llevemos el TP, pero ya no tenemos riesgo asociado en esta operación porque es lo que se llama estar en break-even. Muy bien, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Pues va en nuestra dirección de momento. Hombre, ahí hemos tenido un buen profit que nos cubre toda la racha negativa. Porque fijaos, stop, TP, 3 stops seguidos, o sea que las últimas 5 operaciones no nos hemos movido mucho porque estábamos aquí arriba, caímos, subimos, lo retrocedimos todo otra vez y ahora de repente ya hemos pegado un empujón fuerte, es un TP de los que paga mucho.
Fijaros que ahora podemos volver a tener una semana o dos de mala racha, que no pasa nada porque cuando vienen TPs como este, en el que hemos subido la cuenta pues de 13.000 a 15.000, ostras, pues el ratio era mucho más de lo que yo a ojo había imaginado. O sea, estamos hablando de con 13 puntos ganar 200 y algo. O sea que realmente esta operación ha sido espectacular, la mejor que hemos tenido hasta la fecha, y ya estamos en 15.010 con solo 15 operaciones. Esta operativa es frustrante por el hecho de que se pierden más. O sea, ahora llevamos 3 TPs, 4, 5, 6 y 7 TPs. Y de operaciones perdedoras llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, hemos perdido 8 operaciones, bueno, en realidad son 7 pérdidas, un empate y 7 ganancias. Pero fijaros que aun teniendo el mismo número de operaciones ganados y perdedores, estamos en una racha muy buena, muy fuertes. Ya os digo que cuando vayamos sumando datos, acabará siendo mucho más el número de stops que de TPs. Falta que vayan pasando más data, más estadística. Y lo normal es perder más operaciones de las que ganamos. Pero como cuando ganamos, cubrimos, pues por ejemplo aquí de sobras estos 3 stops, pero muy de sobras, pues no pasa nada porque ahí salimos pues favorecidos. Bien, espero que te haya gustado este vídeo de operativa. Si es así, no te olvides de dar un me gusta, que solo es desplazar un poquito el ratón y realmente a mí me ayuda muchísimo, no te puedes imaginar, y es gratis, es mover un poco el ratón y pulsar a me gusta si es que te ha gustado el vídeo. Y también, si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.